Bien, voy a compartir con ustedes el siguiente video con la intención de que ustedes puedan plantear el ejercicio siguiente. Se trata de un objeto, una retícula, sistema coordenado, en donde se dan referencia de las posiciones en el eje de las abscisas, en X, así como las posiciones en el eje de las ordenadas en Y, para lo cual requerimos que este objeto, ¿sí?, se pueda posicionar en el escenario de este marco referencial. Esto en función de las coordenadas que nosotros determinemos en esta zona. ¿Qué es lo que necesitan ustedes generar en su hoja de cálculo? Pues van a hacer una lista tomando como referencia la información que tenemos. Esta corresponde a la columna de las coordenadas y estas serían la información correspondiente a las abscisas. Las abscisas tienen evolución creciente que va a ser en el sentido hacia la derecha, mientras que las coordenadas, que son las coordenadas en Y, son decrecientes. En ese sentido, esta celda será referida entonces como una lista a partir de una validación de datos, es decir, elegimos datos, validación de datos, formamos una lista con referencia en los valores de X, que es creciente. ¿Ok? Le daremos a aceptar y el mismo procedimiento para el eje de las Y, datos, validación de datos, generamos una lista, permitir una lista con origen en los datos referidos a nuestros términos decrecientes del 25 al 1. Nuestra retícula va a tener 25 columnas identificadas con estos indicadores en la base y 25 renglones, ¿sí?, con estos identificadores en la margen izquierda de nuestro cuadrante. Y damos a aceptar. En ese momento yo ya puedo interactuar aquí por selección, identificar una posición en específico. Para poder hacer entonces nuestro proceso, vamos a requerir de este objeto. Este objeto lo podemos formar de una forma simple, tomando una nueva hoja. Vamos a agregar aquí, voy a incorporar una nueva hoja. Voy a darle un espaciamiento a mis celdas, que se vea como una cuadrícula. Voy a elegir e identifico aquí, en esta esquina superior, en el cuadro de los nombres, que quede una matriz de 25 por 25. ¿Ah? Ahí está, ¿sí? Esta es la matriz que me interesa. A esta matriz les voy a dar formato a las celdas, botón derecho dentro del área, formato de celdas, elijo bordes, selecciono bordes en el contorno externo, puedo cambiar inclusive de color, voy a darle una tonalidad gris, ¿sí?, repito, para que respete el color, y al interior voy a elegir un tono en rojo oscuro, este que tengo. Líneas verticales y líneas horizontales con esta tonalidad, una línea suave. Ajá. Elijo, puedo elegir desde acá o puedo indicar que desde el interior
y en ese momento en automático me lo aplica a todo. Le doy a aceptar. Tengo ya la retícula, ¿sí? Posiblemente no se aprecie lo suficientemente bien. Me voy a la opción de vista y aquí en visualización, aquí sería en mostrar, voy a inhabilitar las líneas de la cuadrícula, de manera que en este momento ya puedo apreciar mejor las características de mis celdas. Dijimos que en este caso la secuencia, para poder identificarla, implicaría que yo tenga acá los términos de las columnas. Entonces voy a indicar el primero como valor 1 y el siguiente con un incremento unitario, ¿vale? Copiar. Lo pude haber hecho por serie, pero en ese momento se llevará las características de la celda y con esta aplicación de la fórmula pues ya queda, ¿no? Voy al inicio, mato centrado, un número pequeñito, voy a enviar al fondo, le voy a poner color rojo, ¿va? Negrito. De esa forma podré identificar directamente la columna en donde esté yo posicionado, que ahorita son celdas. Ahora, de manera decreciente, aquí indicaría 25, y el siguiente número tendría que ser el anterior menos 1. Procedimiento semejante, copiar. Bueno, en este caso puedo arrastrar porque no va a llegar hasta el fondo, ¿sí? Y el formato sería el mismo entre este y los siguientes, no así el superior. Aquí en este caso dejé un valor de 8. Voy a indicar también tamaño, valor de 8, con la diferencia de que aquí estos van a estar en un color, azul. Negritas, nos alineamos al centro y hacia la margen derecha. Aquí puede quedar centrado, se ve un poquito mejor. ¿Ya? En este momento, esta ya es mi retícula, mi marco gráfico referencial con el que voy a trabajar. Pero yo no necesito que sean celdas, sino que se trate de una imagen. Bueno, lo que les sugiero aquí, en mi caso yo tengo una aplicación que me permite capturar la pantalla, le doy screen, imprimir pantalla, y en este momento voy a elegir sobre esta pantalla lo más cerca posible a los márgenes que he definido. Ahí estoy, ¿ok? Le voy a dar copiar y ahora le doy botón derecho, pegar. Y aquí está, ya está mi imagen. Observen que esta ya es una imagen con las características que requiero de esa matriz. Así le di el formato. En este momento, yo lo que podría hacer es eliminar esta zona de celdas, ya no me interesa. Vamos a darle, entonces, eliminar. Cualquiera de los lados que le dé es bueno, ya desapareció. Tengo mi objeto que está flotando, ¿no? Aquí como detalle nada más de presentación, le puedo decir que en formato, color, definir color transparente y elijo que es transparente el del fondo. A continuación lo que vamos a hacer en insertar, vamos a considerar ilustraciones, formas. Yo puedo elegir cualquier forma que tenga pues, un detalle. Bueno, voy a considerar que sea un solecito. Este objeto
es una forma predeterminada que tiene ya incorporada Excel, la inserto, pero lo que es importante de estos dos objetos es poder identificarlos por nombre, ¿sí? En este caso, esta que es la referencia al marco, le voy a dar por nombre, perdón, tablero, ¿sí? Este objeto ya se llama tablero. Selecciono, tiene el identificador de su nombre, y este, que me lo está determinando como Sol 3 en automático, le voy a poner por nombre objeto. ¿Ok? Y acá, en este caso, algo que yo podría adicionar en esta situación de formato es que en esta zona donde yo tengo las dimensiones, para este objeto yo puedo modificar las dimensiones arbitrariamente, ¿verdad? Vamos a ponerle que sea 0.5, 0.5. ¿Ok? Y se ve este objeto casi del tamaño de las celdas que tengo en el tablero. Este objeto que fue insertado como una imagen. La diferencia es que si yo modifico, dense cuenta que si yo modifico una de las propiedades, ya sea de alto o de ancho, le voy a dar que sean de 15, ¿sí? En automático ajusta. Definí la altura de 15 centímetros y en automático me dijo que, bueno, para 15 centímetros te corresponden 17,79 centímetros, de acuerdo con la imagen que tengo. Es decir, no me respeta que yo le dé un valor independiente uno de otro. Para esto, en la esquina inferior derecha, tamaño y propiedades, le doy clic acá. Y esto es porque tiene habilitada la propiedad de relación de aspecto. Voy a quitarle esta palomita a la casilla de verificación. Y en este momento cierro y veamos. Miren, ya en este caso me permite modificar una propiedad, que en este caso sería la altura, y aquí ya puedo modificar el ancho. Quiero que quede cuadrado, entonces vamos a decir que sea de 15 o 15. ¿Ok? Esto nada más era para que ustedes puedan identificar el comportamiento de mis objetos, ¿sí? Este objeto lo voy a traer al frente. Vamos a traerlo al frente, ¿sí? Y estará entonces ya en posición de poder empezar a hacer mi referenciación. Estos son los objetos que necesitamos. A continuación, lo que requerimos entonces es hacer una codificación en Visual Basic, identificando como propiedades la margen izquierda de este objeto, de esta imagen que es el tablero, la parte superior. Necesitamos también identificar el ancho, qué ancho tiene. Recuerden, este que es el tablero está dividido en 25 elementos de forma vertical, 25 columnas, así como también con 25 renglones. ¿Ok? Eso es algo muy importante que deben ustedes de cuidar. ¿Sí? A continuación, entonces, lo que tendríamos que hacer es incorporar a a esta hoja una rutina en Visual Basic. Teniendo habilitado desarrollador, me voy a Visual Basic. Estoy ya entonces en mi editor de Visual Basic. Esta es la pantalla de Visual Basic, ¿sí? Es Visual Basic para aplicaciones. Y la pantalla aparece con estas características para poder
trabajar en la hoja de cálculo al lado de este icono que es el modo de diseño, es una escuadrita que tenemos acá. Tenemos este icono que es el explorador de proyectos. Le damos clic, nos despliega con respecto a nuestra hoja, ¿sí?, los elementos que la constituyen, es decir, las hojas que tenemos. Recuerden que ese procedimiento lo estamos haciendo en la hoja 1 que inserté. Voy a elegir la hoja 1, le doy doble clic, me activa en este lado la parte de la codificación y me dice que en este momento estoy en el escenario general. Voy a restringir a que esto sea en aplicación para la hoja de trabajo. Es decir, esta hoja 1 es la que contiene esta codificación. La elijo. Dense cuenta que de automático a nosotros nos está indicando ya que el código al cual se va a sujetar es a la selección que tenga un cambio, es decir, presente un cambio a la selección. Esto a mí no me interesa. Yo quiero que ese proceso se active cuando la hoja presente cualquier cambio, ¿sí? Le doy clic, entonces la hoja de trabajo, cuando presente algún cambio, en ese momento se va a activar este procedimiento. Así me lo indica, es un procedimiento privado que abre un proceso aplicable a la hoja de trabajo sujeta a un cambio, ¿sí? Abrió y cerró ese procedimiento, esa subrutina. Esta no me interesaría, vamos a eliminarla. Y lo que vamos a hacer a continuación entonces es generar la codificación que ha de controlar ese proceso. Bueno, en este caso, como ese procedimiento yo ya lo tengo definido, lo que voy a hacer a continuación es pegar. Y lo comparto con ustedes para que lo revisen y lo puedan replicar, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Explico. Al inicio va a darle a la variable A1 la información correspondiente a la celda activa referente al renglón. Es decir, la celda que yo tenga elegida o seleccionada me va a extraer de ahí en qué renglón se encuentra y se lo va a dar a la variable A1. Y lo mismo va a ser, pero ahora en el caso de la variable A2, lo que va a poner como información es la columna. ¿Ok? Este proceso es para identificar qué celda es la que yo tengo activa. Luego, señala que de la hoja activa, los shapes son los objetos determinados con el nombre de tablero. Recuerden que el tablero es nuestro marco referencial. Este lo deberá de seleccionar. Por eso es importante que este nombre, que es un objeto, exista en la hoja de cálculo que estoy configurando. Es decir, la hoja 1 debe de tener un objeto que se le denominó tablero. Así se le nombró. Con respecto al tablero, que ya lo seleccionó, ahora le aplica a esta variable tsx. ¿Cómo está estructurada esta variable? Yo identifico que t es para tablero, ¿sí?, para poder considerarlo en diferencia del objeto. Entonces, del tablero, la posición en x, le digo que esta variable es una variable, no es una función. Puedo identificar que es una variable, ¿sí?, porque no está en un color azul. No sé si se alcanza a apreciar. Las palabras restringidas quedan en colores azul y las que no quedan en formato libre en color negro, ¿sí? Entonces, esa es una variable que es t-psx. T para tablero, posición en X. Esta va a recibir como dato la información
del objeto que tengo seleccionado, ¿sí? Selection.shapeRange, o sea, el objeto seleccionado, punto left, es decir, le está dando a la posición en X, a esta variable, la referencia de la ubicación con respecto al margen izquierdo de ese objeto. Lo mismo ocurre con respecto a TPS en Y, tablero-PS de posición en Y. Le está dando como atributo que la selección, el objeto seleccionado, le da la propiedad top, que es la esquina superior del objeto, la esquina superior del objeto y la margen izquierda son los elementos de referenciación. Ahora voy a considerar un incremento en X. Ese incremento en X depende y va a ser asignado a esta variable in X del objeto en su propiedad width, que sería el ancho. Pero ese ancho, como yo el tablero lo dividí en 25 segmentos, 25 columnas, por eso se está dividiendo entre 25. El incremento en Y, bueno, que estos son las columnas, ojo. El incremento en Y, que corresponde a los renglones, la altura, que es Y, me permite identificar qué alto tengo y al dividirlo entre 25 me determina la altura de cada renglón por incremento. Una vez identificados estas variables, ahora toma como referencia la posición de la lista que generé para X. Aquí estoy dando dato de posición 0x, posición inicial en X, la referencia que tenga, y le digo que de la hoja activa, que es la hoja 1, las celdas 4, 11. Ojo con esta posición. Ahí es donde debieron ustedes ubicar la lista que elige los términos de X, así como también en la 412, que es la que estaría al lado, me va a servir para referenciar la de Y. ¿Cuál es la diferencia entre la posición de X y la posición de Y? Que en este caso voy a hacerlo, la determinación de la posición, como es en un orden decreciente, ese valor que tenga yo ahí, le estoy restando 25. 25 menos el valor de la posición identificada. ¿Sí? Ese procedimiento es nada más porque estoy en una evolución decreciente de forma descendente. ¿Sí? Ahora el siguiente es la referenciación del objeto. En este caso, Active Sheet, es decir, la hoja activa, el objeto seleccionado. Voy a cambiar del tablero a la selección del objeto, que es ese solecito que habíamos creado, y lo voy a seleccionar. Aquí le doy int 0x, ¿sí? Es decir, le estoy tomando como referencia a esta variable su ancho y su altura. A continuación, lo que tendríamos es, con respecto al objeto seleccionado, voy a darle el atributo, el objeto seleccionado, la propiedad left, es decir, el posicionamiento con respecto a la margen izquierda. Voy a calcularlo en función de la posición que tiene el tablero. Recuerden, este es T de tablero, posición en X. Le vamos a sumar, ¿sí?, lo que definimos como dato de posición en X, es decir, lo que yo elija en la lista, multiplicado por el incremento de X, que es la variación que yo tenga, que calculamos acá.
el incremento de cada 25, y en este caso, bueno, aquí sí es un dato que necesitamos, el ancho de mi objeto. Como este posicionamiento me daría la referencia de la esquina del objeto, le resto ese ancho, que es el que calculé aquí del objeto, se lo resto, pero si le resto el valor normal de ese ancho, pierde un cierto ajuste. Hay una variación pequeña, significativa, que esto se está logrando con un 1.25 para tener un ajuste. Este valor está puesto un poco así en el ensayo y error. Pero entonces, lo que estamos haciendo, de la margen que tenemos del objeto, le vamos a restar, bueno, de la posición del tablero le sumamos las posiciones con el incremento para que me pueda dar la posición, pero ahí va a quedar después de la columna elegida. Ahora le restamos el ancho y un poco más del ancho para tratar de centrarlo en esa celda sobre la columna que elegimos. Y el procedimiento para el top es algo semejante. Le da la posición del tablero en Y, le sumo la posición que calculé con una diferencia, multiplico con el incremento, y aquí en este caso, a diferencia de una resta, le tengo que sumar con una variación de 0.025. Revisen por favor qué es lo que hace con un procedimiento paso a paso, eligiéndolo desde acá. Que si lo tratan de hacer, ojo, no se los va a ejecutar, porque esto se activa solamente cuando se presente un cambio en la hoja. El disparador de esta rutina es un cambio de cualquier tipo en la celda. Es decir, si ustedes editan una celda, en ese momento pum, se va a activar este procedimiento. Y termina considerando que estos valores de A1 y A2, que son las celdas, la celda que nosotros identificamos, la va a activar. Es decir, como en este caso el tablero va a ser seleccionado y después voy a seleccionar el objeto, si yo no activo una celda, lo que tendría en ese momento es un objeto, el objeto, la estrellita, el solecito, activado, que fue lo último. Entonces, para que no se visualice todo este procedimiento, lo que se hace es que la celda de donde yo partí se active. Y en ese momento termina. ¿Ok? Bueno, en este caso, entiendo que ese procedimiento me permitirá hacer el seguimiento de los objetos de acuerdo con la forma que tengo acá. ¿Sí? Cuando yo mueva el objeto, independiente de la posición, al momento de hacer cualquier cambio, aquí yo no voy a cambiar, simplemente edité, eso ya lo interpreta como un cambio, y en este momento la columna 24, que es el identificador de columna que me está dando X, es el 24 en la posición 9, ya la colocó. Puedo mover el objeto, le doy doble clic y lo va a regresar. Puedo mover el tablero y lo va a identificar. Puedo modificar el indicador y lo va a identificar. 3, 24, 24, 3. Fíjense, aquí existe una diferencia. Si le doy 1 y aquí también le doy 1, ¿sí? Se posiciona casi en la esquina inferior izquierda. Y si elijo 25, ya la posicionó en la columna 25. En el renglón 25, que es el que está hasta arriba, prácticamente lo pone en el centro. ¿Sí?
Esto quiere decir que hay una pequeña variación que hay que identificar, es ese 1.25 y el punto 5 lo que están haciendo el ajuste, y en eso nada más hay que jugarle un poquito, ¿no? Dense cuenta, no son objetos que estén vinculados uno con respecto a otro, pero el solecito seguirá el tablero por donde quiera que vaya. Bueno, espero que esta práctica les sirva. Y si bien se trata de un juego, pues también nos da un poco de escenario para la manipulación de objetos dentro de mi hoja de cálculo. Recuerden, la hoja de cálculo, pues, su objetivo es uno muy diferente, pero con esto lo que logramos es involucrarnos en la programación de Visual Basic dentro del entorno de Excel. Espero que esta práctica les resulte interesante y si no, va a ser cuando menos entretenida y van a aprender un poco más de la programación.